Hola mi gente, hoy hablaremos acerca de la segunda parte del petróleo. Espero que les guste. Comenzamos. El petróleo no solo tiene un pasado geológico, tiene también una historia enorme junto a los seres humanos. Hay algunos lugares en el mundo donde el petróleo puede ser tomado de la superficie, como si fuera un charco de petróleo. En realidad, cuando vemos petróleo en la superficie es de una forma muy densa, como los pozos de brea que están en Los Ángeles. Desde siempre han habido este tipo de pozos, en Medio Oriente, como en el antiguo Babilonia o Persia. Es más, en la Biblia se menciona que la Torre de Babel fue construida usando ladrillos y asfalto. Los antiguos persias utilizaban el petróleo en lámparas y para hacer medicinas. Hasta los egipcios usaron el petróleo para embalsamar a sus momias. Hace 2000 años, en la antigua China se dieron cuenta que usando bambú podían bombear petróleo a la superficie. En la actualidad, el depósito más grande de brea en la superficie se encuentra en Trinidad, pero esto fue mostrado en 1595 a Walter Raleigh y poco tiempo después muchísimos barcos de madera del Atlántico empezaron a usar la brea de Trinidad para sellar sus barcos. Esta misma brea fue incluso usada en las primeras calles de Nueva York. La moderna industria petrolera empieza en 1847, cuando el químico escocés James Young se dio cuenta cómo se destila el petróleo para obtener muchas de sus formas: aceite de lámpara, queroseno, lubricantes, aceite y ceras. En ese momento era un avance enorme porque ya no tenían que matar ballenas para obtener aceite para lámparas. En 1959, Edwin Drake perforó exitosamente para producir petróleo en Pensilvania, y al conocer esto, la industria petrolera se desarrolló en todo el mundo, y nos damos cuenta porque tan solo 10 años después del pozo de Drake, John D. Rockefeller estableció Standard Oil en Cleveland, Ohio, la cual en su momento fue la compañía petrolera más grande del mundo, y por eso Rockefeller se convirtió en el hombre más rico del mundo. Standard Oil fue la primera corporación multinacional y monopolizó la industria petrolera hasta 1911, que fue cuando la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que Standard Oil era un monopolio y le exigió romperlo. En 1901 se da el boom petrolero en Texas, y al estar pegado a Tamaulipas, un estadounidense de nombre Edward Downey comienza las primeras exploraciones descubriendo yacimientos petroleros en la zona, y para el año de 1904 ya se había expandido hasta Veracruz toda la producción petrolera, y no fue hasta 1917 que Venustiano Carranza se dio cuenta que lo que las empresas se llevaban era de México, y hasta ese momento, 16 años de producción después, se estableció el petróleo como recurso natural del estado. Chavales que estáis viendo esto, Sí. os están robando. Pero por supuesto, la industria del petróleo también tiene un lado oscuro, el cual incluye la contaminación del agua a escalas que hasta ese momento nunca se habían visto. Lo que el carbón le hizo a la atmósfera, el petróleo se lo hizo a la hidrosfera. El caso más famoso de esa época fue por la Standard Oil Company en Cleveland. Contaminó como nunca antes el río Cuyahoga, con hidrocarburos vertidos directamente al río, y el río se incendió por lo menos 13 veces entre 1868 y 1969. Pero eso, pues obviamente no solo sucedió ahí, pasó en todo el mundo. Entre 1950 y 1971, México tuvo 5 grandes derrames petroleros. Miren: el derrame del buque tanque Tuxpan en 1950, el derrame del buque tanque Independencia en 1951, el derrame del pozo Cinco Presidentes en 1959, el derrame del buque tanque Lago Izabal en 1971 y el derrame del pozo Dos Bocas en 1971. Yo simplemente nombraba algunos de los derrames que ocurrieron en esa época, pero en la actualidad pues siguen ocurriendo muchos y grandes derrames, como el que ocurrió la semana pasada en el centro de almacenamiento en Veracruz. Fue enorme y pues tenía un cuerpo de agua enfrente, obviamente el cual va a estar contaminado, y la gran columna de humo va a contaminar el aire también. Y es que cuando ocurre este tipo de derrames, todo escurre hacia lo más bajo, donde suele haber agua, y después fluye en el agua que se encontró, y con el paso de algunas horas el hidrocarburo ya está a kilómetros de donde salió. Pero todas las cosas en el mundo actualmente tuvieron algo que ver con el petróleo, especialmente las que se mueven, como carros, camiones, aviones y tanques de guerra.
y en ese momento el petróleo se convierte en un factor crítico en geopolítica y guerras. Algunos historiadores argumentan que el petróleo fue fundamental para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, porque ellos tenían las reservas de Arabia y Estados Unidos. Así las cosas deben ser. Hasta mediados del siglo XX, Estados Unidos era el país con mayor producción del mundo, hasta que en la época de los 70s cambió a Medio Oriente y Rusia, y es cuando se puso los focos de atención en los países árabes. Pero al final entraron todas las partes de Standard Oil a extraer el petróleo de Arabia. Standard Oil de California, que ahora se llama Chevron, Standard Oil de New Jersey, que ahora se llama Exxon, Standard Oil de New York, que ahora se llama Mobil, y British Petroleum, Gulf, Shell y Texaco. ¡Ya tengo el poder! ¿Cuánto petróleo podemos sacar de los yacimientos? Porque a diferencia del carbón, se hace una perforación en el suelo por varios kilómetros, se introduce una tubería y empieza a salir el petróleo. Pero este petróleo no está en una albercota de petróleo, se encuentra entre los poros de la arenisca y por eso es muy tardado sacar el hidrocarburo del yacimiento. Pueden ser años o décadas y lo peor es que no lo puedes sacar todo, solo podremos sacar el 10%, del 10 al 15% de todo lo que está en el yacimiento. Hay algunos métodos de recuperación secundarios como bombear agua o vapor al pozo, pero todo lo que le hagas al yacimiento pues implica gastar más energía y podrás obtener otro 5 o 10% más y después gastas más en los métodos de recuperación que en el litro de gasolina revuelta con agua que sacas de ahí. Sin embargo, hay un método de recuperación secundaria que ha tomado más fuerza últimamente y es la inyección de CO2 al pozo, porque incrementa la producción del pozo y ayuda a capturar el dióxido de carbono dentro de los poros de la roca. Una vez que ya tenemos el aceite y el gas en la superficie, pues tenemos que moverlos a la refinería, donde es transformado en las formas en las que los usamos, ¿no? Y comúnmente se mueven a través de ductos. En México existen 6.777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68.843.15 kilómetros, que es equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra por el Ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3.973.8 kilómetros están en el Golfo de México, frente a las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Y 21.5 kilómetros están en el Océano Pacífico frente a Baja California. Y es que los ductos son sumamente importantes para el transporte de hidrocarburos. Cubren a toda Eurasia, Estados Unidos, en fin, todos los continentes. El más grande del mundo es de 9.000 kilómetros y cruza del oeste de China a Shanghái. El problema es que los ductos llegan a romperse y fugarse y como en México, pues también los guachicolean. Y es fácil saber cómo están los ductos en lugares como Siberia, Canadá o Alaska, porque van sobre la tierra porque el permafrost no les permite enterrarlos, pero en México se encuentran enterrados. Constantemente se tienen que hacer chequeos de los ductos para saber si hay pérdidas en algún lugar, porque ya se han causado grandes ecocidios y contaminación de cuerpos de agua. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay un pero en cualquier fuente energética. Si no son las emisiones de CO2, es el riesgo de explosión del hidrógeno, o los residuos radioactivos de las nucleares, o los grandes desechos de las turbinas eólicas, o los millones de baterías que no se pueden volver a usar. Y es que como usamos una gran cantidad de energía, también los desechos de cualquier fuente que vaya a producirla será muy grande. Por eso se tiene que ver los pros y contras de cualquier fuente de energía que se quiera usar y deberemos tomar el riesgo todos de las decisiones que unos cuantos tomen. Bueno, pues hasta aquí llegó el video acerca del petróleo. Espero que les haya gustado. Déjenme su like, suscríbanse, activen la campanita y déjenme en los comentarios cualquier cosa que quieran ver. Nos vemos en un próximo video. Bye.